Educación, nos enlazamos y le agradezco que esté con nosotros a través de Mega Noticias TVC en estos minutos a Alexandra Zapata Ogel. Ella es investigadora y Alexandra, bueno, pues ha sido un año muy complicado, no solamente en salud, que es obvio por el asunto de la pandemia, sino la otra situación a la cual nos estamos enfrentando, que es la educativa. Ha sido muy complicado para los pequeños, ha sido muy complicado para maestros, ha sido muy complicado para los padres de familia poder salir adelante en medio de toda esta situación. ¿Qué has podido observar tú a lo largo de los meses? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y absolutamente, como ustedes lo describen, estamos viviendo muchas crisis a la vez. Estamos viviendo una crisis sanitaria, estamos viviendo una crisis económica, pero también estamos viviendo una crisis muy dramática para el aprendizaje en nuestro país. Ustedes han ilustrado ya un poco el contexto, pero llegamos a esta pandemia ya en una situación crítica educativa, en donde las brechas de aprendizaje son enormes, en donde sabemos que en nuestro país no se respeta el derecho a la educación de calidad para todas las niñas, niños y jóvenes, en donde teníamos desafíos importantes de aprendizaje, de infraestructura, de capacitación docente. Llegamos a la pandemia, la situación se vuelve aún más crítica, tenemos una situación de posible abandono escolar dramática, en donde no necesariamente estamos viendo que las autoridades reaccionen con el sentido de urgencia que requiere. No estamos viendo una preparación o una inversión en el sector educativo, tanto para hacer frente a la pandemia actual de educación a distancia, como para un posible regreso a clases cuando la situación sanitaria mejore. Y finalmente, y también creo que esto es importante resaltar, no estamos viendo una luz al final del túnel en términos presupuestales a futuro. Incluso si nosotros habláramos de una situación que no es óptima ahorita, pero tuviéramos la posibilidad de pronosticar que nos vamos moviendo en una dirección correcta, creo que eso nos generaría a todos un sentido de optimismo. Desafortunadamente no hay esa luz al final del túnel. Lo que hemos visto en la última aprobación del presupuesto a nivel federal para el próximo año son recortes en todas las zonas clave. Recortes de 80% en capacitación docente, recortes para las familias más vulnerables, recortes en programas que tienen evidencia de estar funcionando para cerrar la brecha, recortes en los programas que atienden a las niñas y niños de más escasos recursos de este país. Entonces, híjole, me encantaría darles buenas noticias. La situación se ve muy crítica y parece ser que el próximo año no va a ser nada más fácil de lo que estamos viendo ahorita. Se congratula por los números de audiencia que tienen estos programas de Aprende en Casa. ¿Podemos tener un balance positivo de esta nueva era educativa en México solo a partir de la cantidad de televidentes? Sin duda no podemos, Alejandro, y es una buena pregunta. Yo creo que todos los padres de familia, tutores que nos están viendo y escuchando ahorita, saben que simplemente con ver la televisión no estamos garantizando el aprendizaje. Y viene un reto bien importante en garantizar no solo que puedan seguir el plan de estudios, pero que esas horas frente a la televisión, escuchando el radio, se traduzcan al nivel de aprendizaje que queremos para garantizar las oportunidades y el futuro para todas estas niñas, niños y jóvenes. Y un reto adicional es que en la medida en la que se siga alargando la crisis económica, también tiene repercusiones más importantes para las familias. En la medida en la que más padres de familia y tutores pierdan sus empleos, más complicado se vuelve seguir garantizando que los niños tengan acceso a Internet, una televisión para ellos y para seguir el aprendizaje, que no salgan de la escuela para ayudar a sus familias a complementar los ingresos. En fin, la situación está muy complicada, pinta para complicarse todavía más en los próximos meses y sí sería importantísimo ver una inyección de presupuesto al sistema educativo que hoy no estamos viendo.
Alexandra, he tenido la oportunidad de platicar con varios padres de familia que nos expresan que hay frustración por parte de ellos porque pues no pueden explicarles adecuadamente a sus hijos. Hay situaciones que no entienden, que les preguntan a los maestros y los maestros también se han visto saturados en medio de toda esta situación. Es claro que habrá mucha más problemática en los siguientes meses, pero ¿cuánto podría durar más esta crisis si el gobierno federal no se pone las pilas y no hace un plan pues de estratégico, vamos, para el futuro? Mitzi, la realidad es que yo te diría que los padres de familia se sienten muy poco acompañados en este desafío que ahora están teniendo que emprender, y los padres y los maestros también. Muchos maestros no han necesariamente tenido las guías y el acompañamiento para navegar esta crisis. Muchos docentes han tenido que encontrar soluciones propias para hacer frente, para conectarse con sus comunidades educativas y sus alumnos, y desafortunadamente no debería de ser un desafío que todos tienen que enfrentar en lo individual y con sus recursos en lo individual. Deberíamos de estar viendo una estrategia de acompañamiento con los recursos que se requieren para lograr esto. Y otra vez, para hacer hincapié, lo que estamos viendo es lo opuesto. Estamos viendo recortes presupuestales de 80% comparado con lo que se tenía en años anteriores. Y sabemos que en años anteriores se necesitaban más recursos para la capacitación docente. Creo que es imposible pensar en que vamos a cerrar las brechas educativas, en que vamos a tener un sistema de calidad de excelencia, en que todas las niñas y niños van a poder aprender y tener las instalaciones educativas que se merecen, si lo que estamos viendo son recortes presupuestales. Y mencionas la frustración de las familias. Un grupo de familias en particular ha vivido esta pandemia de manera más dramática, y son las familias que tienen hijos con necesidades especiales, niñas y niños y jóvenes con discapacidad que han sido absolutamente excluidos del sistema educativo, en donde no pueden necesariamente seguir aprendiendo de la misma manera con una televisión, y esas familias no han recibido ningún tipo de acompañamiento y están lejos de poder decir que sus hijos están recibiendo la educación que la Constitución le otorga a todos los niños en nuestro país. Alexandra, cuando hablas de exclusión, una de las promesas del presidente ha sido justo conectar a todo México, ¿no? Sobre todo las comunidades indígenas. ¿Qué papel hubiera jugado el hecho de que esta promesa se hubiera cumplido en los primeros meses de esta administración, avanzar para conectar el territorio mexicano y que de esta manera pues tuviéramos también otro tipo de posibilidades de acceder a los contenidos? Porque hoy la brecha digital sigue siendo amplísima. Yo creo que estaríamos hablando de una historia muy distinta, Alejandro, y creo que no solo es la brecha digital. Lo que es más complicado hoy es que estamos viendo una brecha en todos los frentes, en el frente de infraestructura, en el frente de los docentes y su capacitación. Estamos viendo en oportunidades, en materiales, en fin, se necesita inversión en el sector educativo en muchísimos frentes. Y una de los rubros presupuestales que recibió un recorte más dramático es precisamente las escuelas CONAFE. Estas escuelas que atienden a las niñas y niños, familias más vulnerables en zonas rurales, en donde ya la brecha de aprendizaje era enorme, en donde el Estado estaba en deuda con esas familias y con esos niños. Y si en verdad el gobierno está comprometido con cerrar estas brechas y brindar oportunidades a todos, entonces los programas que deberíamos de ver crecer en términos de presupuesto y de prioridad para el gobierno son programas como CONAFE, y estamos viendo lo opuesto. Y de verdad creo que las prioridades gubernamentales no parecen estar alineadas con un compromiso de oportunidades para todos.
No parece haber prioridad donde debería de haber prioridad. No sé si coincidas conmigo, Alexandra. En la investigación que has podido realizar, en la revisión, de los números, de los datos duros, había un recorte que ya se venía realizando año con año, presupuesto con presupuesto, pero ha caído considerablemente para el 2021. Hablabas de un 80% de recorte para la capacitación de los docentes, pero ¿en qué otros rubros también hubo este porcentaje? Bueno, increíble, me parece increíble. Mitzi, mencionábamos ya el recorte de escuelas CONAFE, estamos también hablando de programas de atención a alumnos y comunidades indígenas. El presupuesto del programa de escuelas de tiempo completo se queda con 0 pesos, y este es un programa muy importante para el país. A nivel internacional se ha estudiado que los programas de tiempo completo, en donde los niños están más horas en la escuela, en donde reciben alimentos en la escuela, garantizan mayor aprendizaje. Había evidencia concreta del efecto positivo en el aprendizaje que estaba teniendo este programa, y sin embargo, un programa tan importante se queda para el 2021 con 0 pesos. Este tipo de decisiones no se están basando en evidencia, son decisiones políticas que se están tomando en donde queda claro que la educación está en el último nivel de prioridad para el gobierno, y en donde lo único que vamos a ver es un deterioro, y ese deterioro va directamente a costar en las oportunidades que tienen las futuras generaciones, la capacidad que tiene nuestro país para cerrar estas brechas de oportunidad, estas brechas de ingreso, las brechas de calidad de vida. Todo va en detrimento de esta posibilidad. ¿Qué tanto va a pesar también para este rezago educativo, Alexandra, el entorno social? Porque vemos hoy que muchos padres de familia perdieron sus trabajos, en algunos casos hay violencia familiar, vemos a los niños que tienen que permanecer en casa todo el día, en algunos casos tienen que encargarlos con los vecinos porque tienen que salir a trabajar, tienen que ganar el sustento. ¿Qué tanto peso va a tener también en la educación de estos jóvenes? Alejandro, yo creo que a nivel internacional el impacto que tiene sobre esta generación de niñas, niños y jóvenes que están en la escuela es monumental. Y no estoy minimizando el tamaño de la crisis y el impacto de la pandemia. Lo que sí es que diferentes gobiernos a nivel internacional han reaccionado de manera distinta. Y para algunos gobiernos la educación ha sido más prioridad que para otros. Y estamos viendo que en otros países están inyectando recursos al sistema educativo, garantizando la capacidad de maestros para que se puedan adaptar a esta nueva realidad, destinando recursos y presupuestos para adaptar a las escuelas y que estén listas para un regreso a clases. El regreso de clases lo necesitan las familias, se requiere para la reactivación económica, se requiere particularmente para las mamás y tutores que hoy se están teniendo que hacer cargo de manera mayoritaria de la educación de sus hijos. Y esta respuesta gubernamental es lo que quisiéramos estar viendo. Quisiéramos tener un gobierno comprometido con cerrar esta brecha digital para garantizar que nadie se quede fuera y tratar de entender dónde se está dando el abandono escolar y qué se puede hacer para combatirlo y garantizar que nadie durante esta crisis se quede sin ir a la escuela. Pero todo eso requiere compromiso, requiere una prioridad gubernamental y requiere presupuesto, y no estamos viendo eso. Lamentable esta situación, como decías, Alexandra, las prioridades una de estas no es. Alexandra Zapata Ojel, investigadora, te agradecemos estos minutos que tuviste con Mega Noticias TVC, y pues vamos a seguir dándole este tema, vamos a seguir detrás de este asunto porque nos afecta a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los costos son de largo plazo para una generación completa. Entonces, muchas gracias de nuevo por darle visibilidad a este tema. Gracias, Alexandra. Mire, hoy las comunidades pobres